Pero hablemos de cómo balancear las necesidades de ir, hacer las compras, salir, abastecerse y tratar de llevar la vida lo más cercano a la normalidad que conocíamos antes del inicio de la pandemia y mitigar el tema de los contagios. ¿Cómo hacemos? Con el coronavirus vamos a convivir mientras que no hayan esas dos cosas que he mencionado, una cura o una vacuna. José Antonio Larco es director de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Está vía Skype con nosotros para precisamente hablar de este tema. ¿Cómo está, señor Larco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Encantado de estar por aquí. A ver, no podemos vivir eternamente cuarentenados, aunque el ministro de Defensa haya señalado pues que si el peruano sigue portándose de esta manera, como si fueran niños, ¿no? Podría pasar que haya cuarentena hasta fin de año. O sea, eso en un país como el Perú y con nuestra realidad es imposible. Correcto. Cuando tú introduciste ahora esta pequeña entrevista, creo que justamente la clave es este tema de balancear, ¿no? De balancear por un lado los riesgos de contagio con otras necesidades que tenemos, ¿no? Y en este caso es muy claro la necesidad de alimentarnos, ¿no? Que también es importante alimentarnos bien, justamente también para estar robustos si es que por alguna razón nos contagiamos o tenemos otro tipo de dolencia, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos visto es que, claro, la perspectiva está mucho en actuar dentro de los mercados. Y eso está muy bien el tema de la desinfección, está muy bien el tema de marcar en el piso distancias, pero hay una perspectiva adicional que me gustaría agregar, que es la parte de, ok, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que la frecuencia en la que nosotros asistimos a los mercados o a las bodegas sea menor? Porque entre menos sea, menor riesgo vamos a tener, ¿no? De hecho, para que tengas una idea, con un riesgo probabilístico, si uno pasa de ir a los mercados diariamente a ir solo a comprar una vez por semana, ya el riesgo se divide entre 7. O sea, es bien fuerte el impacto, ¿no? Pero el punto es cómo hacemos eso, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Sí. Y para eso hay 3 limitantes, ¿no? Sí, perdón. Es que sí, encuentro que hace sentido, hay que reducir, pero eso es posible solamente para los hogares que tienen refrigeradora, y el 50% de los peruanos no tienen refrigeradora. Y el 80% de los peruanos más pobres no la tienen tampoco. El otro tema, ese básicamente, ¿no? Y el otro tema es las condiciones de hacinamiento en las que viven la mayoría de peruanos. O sea, no es que la mayoría viva en casas que tengan 3, 4 habitaciones y cada quien pueda dormir o compartir habitación con una persona más o dos. Hay condiciones de hacinamiento que colisionan con la necesidad del distanciamiento social, incluso intrafamiliarmente. Correcto. De hecho, a ver, ¿cuál es la limitación para que la mayoría de la población no pueda ir solamente una vez por semana, ¿no? Una es, como bien dices, es el tema de que el 50% no tiene refrigerador, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede abordar un poco por el lado de la dieta, es decir, de cómo modificar un poco los patrones de consumo de las personas para que comiencen a consumir productos que tengan mayor duración. Entonces, por ejemplo, ¿no? En frutas podemos hablar de manzanas, ¿no? Incrementar el tema de menestras, el tema de tener conservas en vez de tener, por ejemplo, carnes todo el rato, ¿no? Tratar de alguna manera de cambiar los hábitos de consumo que compramos, claro, los productos que tenemos para que tengan mayor duración. Ahora, no es la única restricción, ¿ah? Hay una restricción que muy poca gente habla, que es el tema del peso. El mismo MINSA dice que una canasta básica para una persona, solamente en alimentos, es de 590 gramos, ¿no? Entonces, si tenemos una familia promedio entre 4 y 5, según el INEI, eso significa que si vamos una vez por semana con una sola persona, esa persona tendría que cargar 14 kilos. Claro. No es muy factible, ¿no? Entonces, también tenemos que atacar el peso. Entonces, medidas como, por ejemplo, facilitar sacos,
organizar a los carretilleros, que eso lo ha hecho, por ejemplo, muy bien en Tacna, ¿no? Ujú. ¿Cómo Eso hicieron ayuda en a que Tacna? Si nos explica, por favor, brevemente. claro, ahí, por ejemplo, eh, una de las acciones clave, Ujú. aparte de las que se están haciendo en otros mercados, es justamente organizar a todos los que son carretilleros y gente que acarrea los materiales para ayudar a la gente a poder cargar. Ya, Y eso hace que la gente pueda comprar más, y al comprar más va menos veces, y al ir ya. menos veces hay dos beneficios ahí, ¿ah? Ujú. Uno es, personalmente, yo voy menos veces y por lo tanto reduzco en un séptimo el riesgo, Ya, ¿correcto? Pero el sí. otro beneficio es que al ir menos veces, si realmente toda una población comienza a reducir su frecuencia, eso hace que los mismos mercados estén menos hacinados Claro. y por lo tanto es más fácil guardar la distancia social, Social ¿no? en los mismos Ahora, mercados. exacto. Y la otra estrategia es potenciar el tema de las bodegas, ¿no? Para que tengas Ya, una idea, sí. por cada mercado minorista tenemos 150 bodegas. Ahora, ¿qué está pasando? El problema es que hasta hace poco, realmente muchas de las bodegas actuaban más desde un punto de vista de complemento a las compras, ¿no? Es decir, eh, era para terminar un poco las compras. Uno compraba en el mercado o en el supermercado y lo que le faltaba, por conveniencia, iba a la bodega y ahí se reabastecía. Sí. Entonces, lo que hay que ayudar es apoyar mucho esto de Reactívate Perú, es muy bueno porque de alguna manera les puede dar crédito a las bodegas, pero es importante de hacer campañas de cómo cambiar el tipo de surtido, ¿no? O sea, qué es lo que tienen que tener en las bodegas para que pasen a ser más como puntos de reabastecimiento, de despensa Yo he para la descubierto, tienes población. toda la razón, he descubierto muy cerca de mi casa una bodeguita que es bodega verdulería, que tiene buenos refrigeradores y que incluso la persona que vende me dice, si necesitas pollo, el día anterior me llamas porque él va al mercado a abastecerse de pollo fresco. Entonces me haces el pedido y te traigo. Entonces, sí, hay que, o sea, hay que desconcentrar de los mercados en estos pequeños negocios más locales, más vecinales, para, una vez más, ¿no? Evitar aglomeraciones, despejar esas aglomeraciones. Exacto, ¿no? Mm. Y cómo podemos apoyarlos, mucho va por el lado del crédito. Ya, De hecho, por ejemplo, esta iniciativa de Bacus de fiar, o sea, ¿no? De garantizar más bien en los créditos, ayuda bastante. Pero también, por ejemplo, podemos tener otros socios, ¿no? Como Macro, por ejemplo, ¿no? Y si Macro, por ejemplo, da horas exclusivas para los bodegueros y ya. créditos exclusivos para los bodegueros, eso ayuda aún más, ¿no? Ujú. También otras, por ejemplo, San Fernando, o sea, todo el apoyo que pueden haber de los grandes proveedores de alimentos, Para que también las bodegas se ayudaría, conviertan en como pequeños mini markets. Y la exactamente. bodega está más cerca al vecindario y no te tienes que incluso movilizar hasta el mercado de abastos, ¿no? Sí, claro, hace sentido. Ahora, eso es parte del programa de reactivación. Son como medidas que suenan como tan sencillas. ¿A quién le corresponde? ¿Al Ministerio de la Producción a hacer esas gestiones? ¿A Produce? Sí, buena pregunta. Yo creo que ahí hay un tema así de produce, Ujú. en términos de, por ejemplo, facilitar el tema del crédito, eh, pero también hay una fuerte, hay otros actores importantes ahí. Los alcaldes juegan un rol importante. ¿Por qué? La idea es poder juntar a alcaldes, perdón, a bodegueros con estas empresas proveedoras. Ya, Hacer como una especie de reuniones que ayuden a que suceda más este tipo de acuerdos. Porque ya, también igual para las empresas que abastecen a las bodegas no es tan sencillo, ¿no? O sea, claro. nomás en Lima tenemos más de 200.000 bodegas, ¿no? Ujú, Y en el Perú es 450.000, ¿no? ujú. Entonces, sí, por ejemplo, ¿qué pueden hacer algunos alcaldes para facilitar esto? Es tener algunos puntos de acopio o convertir ciertas partes de los mercadillos, digamos, de los distritos, en puntos de reabastecimiento de las bodegas. Eso también Ya, podría ayudar, ujú, ¿no? claro. Y lo que tú bien dices de caminar es súper importante, ¿no? Porque acuérdate que decíamos que queremos que la gente se reabastezca en menor frecuencia. Sí, Entonces, si la bodega está más cerca de la población,
eso significa que el tema del peso, de cuánto cargamos, es un poco menos complicado, digamos, porque Claro, tenemos que ir 3, 4 cuadras y es más fácil, digamos, ¿no? claro. Entonces, por ahí de nuevo hay otra ganancia, ¿no? Y todo Ujú. aparte, si hablamos de, a ver, imagínate, 450.000 hogares, eso también es gente que está comenzando a reactivarse, a reabrir y tener ingresos, ¿no? Ahora, O has sea, que también mencionado el ayuda a la tema economía. de los alcaldes. Otra vez, una vez más me remito a mi experiencia en el distrito donde vivo. Hay una losa deportiva, o sea, un parque con una losa deportiva para jugar fulbito que está siendo utilizada para levantar un mercadito donde se venden frutas, verduras y algunos productos. Las losas deportivas en los diferentes distritos no podrían ser utilizadas como pequeñas paraditas, o sea, para que se abastezca la gente y no tenga, una vez más, que no pueda ir, o sería un factor de aglomeración y sería peligroso, un foco de contagio podría ser. Pensando en la descentralización de los grandes mercados, ¿podría utilizarse así? O sea, 3 veces por semana tener la paradita ahí organizada con algunos comerciantes, ¿sería posible? Sí, o sea, la idea en realidad es un poco cambiar la filosofía, ¿no? Entre más opciones haya de Sí, puntos de venta, es mejor. claro, claro. En realidad hay menor aglomeración, solo que hay Ujú, que tener en cuenta los espacios, las medidas, claro. etcétera, ¿no? Ujú, Lo que yo complementaría un poco a lo que dices es que ese mercadito no necesariamente sea solo, sea para los, digamos, las personas de a pie, ujú. sino también de repente se puede enfocar más para abastecer a las bodegas del distrito Ya, como ya, un ok. pequeño hub donde, por ejemplo, viene pues San Fernando, viene Alicorp, ¿no? O sea, Ujú, distribuidores de ellos, y ahí es donde dejan los productos, y ya. eso también economiza mucho el tema o sea, reduce el costo digamos, de Distribución. distribución. Sí, de distribución, Porque, claro. Y eso porque requiere hasta hace de entonces esto, sí, de cada municipalidad tener empadronadas, o sea, mapeadas a las bodegas de su distrito, ¿no? Hacer un mapeo, qué bodegas hay y cuáles de esas bodegas tienen la capacidad de ampliar el rubro de solo determinados productos y ampliarse a poder vender verduras, carne fresca, pollo, en fin, de ampliar y de ser un pequeño mercadito, ¿no es cierto?, en estas bodegas. totalmente, Ajá. sí, Qué, exactamente. qué interesante. En el tema del transporte público, ¿cómo haríamos? Porque yo tengo una enorme preocupación porque ya se están tomando medidas respecto a los mercados y estamos discutiendo sugerencias, ideas como estas que suenan tan razonables, ¿no? Pero en el transporte público, que es principalmente informal, pese a todo el esfuerzo que se viene haciendo en las gestiones municipales, ¿cómo se controla ese tema? De momento, o sea, digamos que está frenado, pero una vez que la cuarentena se levante, el transporte público informal nos va a pasar factura. Sí, de hecho es un tema bien, bien complejo. Ahí, bueno, algunas luces que pueden haber es, primero, tratar de quizá de incentivar diferentes ventanas horarias Ujú, de horarios de trabajo para las empresas, ¿no? Para que de alguna manera tratar de que no existan tanto esas horas pico, ¿no? Esa es ese es una idea, o sea, tratar de ujú. influenciar de alguna manera la demanda, ¿no? Ya. Creo que, o sea, lo que pasa, y ha pasado un poco hasta ahora, siempre hemos tenido un poco la tentación de cuando tenemos un problema, restringimos, ¿no? Pero más bien acá lo que tenemos que tratar de hacer es dar la mayor cantidad de opciones, ¿no? Porque entre más opciones tengamos, más fácil es tener distancia social. Ahora, ¿qué pasa? También cuando tenemos más opciones, es más difícil para el gobierno de alguna manera eh, auditar de que efectivamente se cumplan, ¿no? Ujú. Las distancias. Entonces, realmente ahí hay, de nuevo, ¿no? Hay mucho tema con con empoderar a los gobiernos locales a poder y darles recursos para que ellos puedan eh, hacer un poco que se cumpla la ley, ¿no? Claro, Ujú. el tema de Gamarra es algo que, por ejemplo, sobrepasa, ¿no? Las capacidades de un distrito, ¿no? Y tiene que intervenir el gobierno central de alguna manera, ¿no? De acuerdo. Pero para otras cosas menores, yo creo que sí, que los distritos pueden jugar un poco ese Un rol, rol ¿no? más activo, más activo. Sí, y lo otro es que de hecho ya entiendo que el gobierno también está haciendo
ya esfuerzos por ahí, por ejemplo, este aplicativo de Perú en tus manos, que ahí tenemos también colegas de justamente de UTEC también participando ahí, es que poder detectar, la tecnología nos ayuda también, por ejemplo, a detectar rápidamente dónde comienzan a haber aglomeraciones. Y entonces, si podemos casi hacerlo en tiempo real, podríamos tener una especie de central de atención donde lo que trata de hacer es intervenir cuando esto suceda, Claro, digamos, claro. ¿no? Igual, y yo creo que Está, eso es algo que tenemos que tener muy claro, es que el problema es complejo, o sea, no es que ya hay una varita mágica, ¿no? así es, Pero sí está hay cosas claro, pero hay pero mucho que podemos hacer. absolutamente, ha sido de verdad bien interesante esta conversación porque son medidas que se pueden tomar rápidamente y que la pueden hacer desconcentradamente los alcaldes de cada distrito. Muchas gracias, José, por habernos atendido esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Gracias, Gracias. buenas tardes.